Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejemplo sobre circuitos. El ejemplo que vamos a desarrollar es el presente. Para el circuito de la figura, determine la corriente eléctrica total del circuito, las corrientes y diferencias de potencial parciales. Como podemos observar, encontramos que tenemos una batería que nos aporta un voltaje de 30 voltios. Debido a su polaridad positiva y negativa, el recorrido de la corriente del circuito va a ir en este sentido. Para poder hallar la corriente eléctrica total del circuito, debemos simplificar todas las resistencias a una sola resistencia equivalente. Y después, en forma reversible, podemos hallar las corrientes y diferencias de potencial parciales, es decir, las que corresponden a cada una de las resistencias. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a hacer un primer análisis. El primer análisis que vamos a hacer va a estar ubicado entre este punto A y este punto B. Entre este punto A y B encontramos que las resistencias R3 y R4 son ubicadas en serie. A partir de esta ubicación en serie, podemos encontrar una resistencia equivalente entre ellas dos, para que entre esos dos puntos A y B habría un par de resistencias paralelas que tendrían el mismo potencial, la R2 y la resultante equivalente de 3 y 4. Por lo tanto, después de hacer esa reducción, unificaremos esas tres resistencias en una sola para luego obtener una resistencia que estará en serie con la resistencia 1 y que al reducirse nos dará la resistencia equivalente. Vamos con el primer paso entonces. El primer paso sería encontrar la resistencia equivalente entre 3 y 4. Entonces, la resistencia equivalente entre 3 y 4. Esta resistencia equivalente, por como están en serie, sería sumar R3 más R4. Esto simplemente es la suma de los 4 ohmios más los 2 ohmios. La resistencia equivalente 3,4 sería de 6 ohmios. A partir de este resultado, entonces podemos simplificar nuestro circuito de la siguiente manera. A partir de la reducción de 3 y 4, entonces tenemos que indicar que este sería el circuito resultante. Ahora bien, entre este punto A y B, como se indicó, tenemos lo siguiente, que tenemos dos resistencias, la R2 y la resistencia equivalente 3, 4, que están a un mismo potencial, a un mismo potencial. Así que el voltaje de la resistencia 2 es el mismo voltaje de la equivalente de 3 y 4. Esto en virtud de que están en paralelo. Y vamos a hacer entonces la reducción de estas dos resistencias. Entonces la resistencia equivalente, dado que están en paralelo, sería resistencia equivalente 2, 3, 4 es igual a 1 sobre 6 ohmios, esta resistencia, más 1 sobre 12 ohmios. Aquí tenemos la operatividad entre dos fracciones heterogéneas. Desarrollamos esta operación en nuestra calculadora. 1/6 más 1/12. Esto nos arroja 1/4. Entonces la resistencia equivalente entre 2, 3 y 4 es 1/4. Y al invertir la expresión, la resistencia equivalente 2, 3, 4 es de 4 ohmios. ¿Listo? Y con esto ya tenemos simplificación de esas dos resistencias y nuestro circuito queda reducido a uno de la siguiente manera. Muy bien, entonces
ya tenemos la reducción de nuestro circuito. La resistencia AB es equivalente a 4 ohmios, que estaría en serie con la resistencia 1 de 2 ohmios. Entonces, la resistencia equivalente total sería la suma de la resistencia 1 más la resistencia entre los puntos AB. Esta resistencia equivalente total sería en consecuencia 2 ohmios más 4 ohmios. La resistencia equivalente total sería de 6 ohmios. A partir de esta situación detenemos la simplificación absoluta del circuito de la siguiente manera. Muy bien, nuestro circuito queda reducido a una batería de 30 voltios, una resistencia total o equivalente de 6 ohmios en el cual circula la corriente total. Como podemos observar, la única incógnita de este circuito sería la corriente, recordando que la ley de Ohm nos dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, la corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia. Y teniendo en cuenta que ya tenemos los valores, tendríamos un voltaje de 30 de la batería y una resistencia total de 6 ohmios. En este caso nuestra corriente total sería de 5 amperios. Y de esta manera ya podríamos empezar a determinar las subsiguientes corrientes y caídas de potencial. Para determinar las corrientes parciales y las caídas de potencial parcial, vamos a hacer la reducibilidad del proceso. Entonces, anterior a este proceso teníamos la resistencia 1 y la resistencia AB. Estas dos resistencias estaban en paralelo. En paralelo tenemos que la corriente I va a ser la misma corriente que circula por estas dos resistencias. Entonces la corriente para 1 y la corriente AB son la misma, es decir, son de 5 amperios. Pero cada una tendrá su propia caída de potencial. La potencial de la resistencia de la resistencia 1 sería la corriente I1 por la resistencia 1, es decir, que correspondería a los 5 amperios por los 2 ohmios. La diferencia potencial en la primera resistencia sería 5 por 2, 10 ohmios. La caída potencial en AB equivaldría a la corriente en AB por la resistencia AB. En este caso tendríamos que el voltaje AB sería de 5 amperios por la resistencia de 4 ohmios. El voltaje AB sería de 20 voltios. De esta manera podemos observar que el voltaje 1 más el voltaje AB nos da 30 voltios, que es el voltaje de la batería, lo cual nos confirma debidamente las corrientes están establecidas. Sigamos en nuestro proceso. Hallemos las demás corrientes y caídas de potencial. El voltaje AB, este voltaje, es el voltaje que acompaña a la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia equivalente de 3 y 4. Este voltaje es de 20 voltios. Como tenemos que estas dos condiciones de voltaje son las mismas, la corriente en cada una será diferente, porque nos encontramos en una configuración en paralelo. Entonces la corriente 2 sería el voltaje en R2 sobre R2, es decir, los 20 voltios sobre la resistencia 2, que era de 12 ohmios. Esto nos da 1,6 amperios. La corriente en 3,4 sería el voltaje que había en la combinación 3,4 sobre la resistencia de 3 y 4. El voltaje en 3,4 es de 20 voltios porque estas resistencias estaban a la misma diferencia potencial, y en 3 en 4 habíamos tenido una resistencia equivalente de 6. Esto nos da 3,3, lo que nos plantea que 1,6 más 3,3 nos da 4,9, es decir, seguimos conservando la misma cantidad de corriente general del sistema. Y ahora nos queda simplemente
hacer el reconocimiento de las corrientes y las caídas de potencial para la resistencia 3 y 4. Para la corriente 3 y 4, esta corriente es la misma en la resistencia 3 que en la resistencia 4, debido a que estaban en serie. Entonces, en este caso, esa corriente es de 3,3 amperios. Pero tienen caídas de potencial diferentes. Entonces, el voltaje en 3 y el voltaje en 4. ¿De qué depende el voltaje en 3? De la corriente en 3 por su propia resistencia, que nos indicaría 3,3 amperios por 4 ohmios. En conclusión, tendríamos 13,2 voltios como caída de potencial en esta resistencia. Y en la resistencia 4 tendríamos la corriente en 4 por la resistencia en 4. La corriente en 4 es de 3,3, estaba en serie a 3, pero su resistencia era de 2 ohmios. Esto nos da 6,6 voltios, que si lo sumamos nos daría 13,9, es decir, los 20 voltios que estaban entre la diferencia potencial de A y B. De esta manera hemos resuelto nuestro circuito mixto